¿qué tienes que hacer para que la gente entienda que no tiene nada que ver con ellos? Que no estás intentando insultar o faltarle el respeto a nadie o meterte en convicciones de nadie. Yo creo que todos sufrimos violencia, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Y bueno, y hay muchos casos, tengo amigos que han sufrido violencia física, a mí mismo, pues por ir con mi pareja por la calle, pues me han llamado maricón. Las lesbianas, por el hecho de ser lesbianas y por el hecho de ser mujer, pues ya sufren una doble discriminación. El colectivo trans yo creo que es el más afectado. Yo vengo de una familia religiosa que nos han criado, somos 7 hermanos y hemos crecido pues en la religión mormona, entonces han habido muchas pautas y muchas estructuras, muchas imposiciones respecto, muy ligadas todas también pues al patriarcado y a las ideas pues, de género que hay. Rompo mucho los esquemas de lo que la gente espera de mí, ¿no? Incluso gente me pregunta, ¿tú vas así a la calle? O sea, no distingue que yo tengo la opción también de lo bonito del drag queen, es que tú puedes decidir cuándo quieres ¿no? mantener una identidad u otra. Va a ser complicado para ti asumir que no estés acorde a los demás. Entonces, te machaca la autoestima el hecho de que vas a tener que buscar la aprobación de otros, porque al final el acto de salir del armario es anunciar y decir, mira, estoy aquí, soy así, por favor, no me juzguéis. Pero que me ponía súper nervioso cuando se me acercaba un chico, porque decía, coño, es que se me va a notar que aquí algo raro pasa, pero yo ni siquiera sabía lo que era y me ponía súper nervioso y mi reacción era apartarme o huir de esa situación, ¿no? Tú estás educando a la gente, estás en contacto con gente que realmente no tiene ni idea de... O tiene prejuicios o clichés o ideas vagas acerca de lo que tú puedes ser. Y el contacto, solo el hecho de que tú después del espectáculo o antes del espectáculo que yo tengo contacto con esa gente, simplemente le digas a qué te dedicas en el día a día, tu preferencia sexual, que a veces te lo preguntan, ¿no? Y a mí no me importa contestarlo, de esa manera estás haciendo ya un poco de efecto activismo. Que hay gente que de por sí le debe de producir placer la violencia y la ejercen contra los más débiles, que ellos consideran que, no están, que la justificación es pues, que sean homosexuales, que sean mujeres, que sean inmigrantes, que sean animales. Pero sí que es cierto que uno de los referentes más grandes de mi vida será, y me moriré yo y se morirá el mundo y será siempre mi madre. Le pilló tan de sopetón que creo que no supo entenderlo bien. Y el hecho de que yo fuese muy joven, muy inexperta, tampoco hizo que lo entendiera mejor, porque no me expliqué lo suficientemente bien. Nadie te lo dice directamente a la cara, no te dicen no me parece bien esto o me estoy alejando de ti por este motivo, pero sí que notas tú a lo mejor enfriamiento con ciertas personas o ciertas relaciones que antes eran más cercanas o se relacionaban contigo de una manera, sí que notas cambios, entonces pues vas perdiendo relaciones y amistades por el camino, luego pues también en el ámbito laboral. Existe una pudorosidad al cambio de la imagen, hay gente que, incluso sobre todo homosexuales, justamente no se travisten o justamente por ese miedo y esas inseguridades que genera la propia sociedad. Es decir, tenemos como mucho agarre en nuestra imagen. Amigas que de repente te dicen, uy, no dormiría contigo porque eres lesbiana. Al niño y a la niña se pregunta, si es niño se pregunta, ¿tienes novieta o tal? O a la niña se le pregunta, ¿tienes novio? Y claro, eso, quieras que no, también está generando un modelo dentro de los niños que si son heterosexuales no va a tener ningún problema, pero si son homosexuales eso como que les marca, ¿no? Ese tipo de cosas hace que cada vez te vayas encerrando un poquito en ti, un poquito en ti, un poquito en ti, y luego llegue un punto en el que digas, bueno, me acepto a mí misma, así soy, me gustan las mujeres, pero no voy a demostrar tanto como antes lo hacía. Muchas veces me siento muy construido, me estoy construyendo constantemente. Desde el momento en que me peino, si decido llevar barba, no llevar, si elijo esta camiseta, no llevo pantalones. A mí me costó iniciar mi tratamiento hormonal. Yo tenía mi análisis para las hormonas y lo retrasé 3 veces. Porque llegaba el día y a mí me daba miedo, porque son cambios, la sociedad pues eso no es algo que se conozca tanto, no es algo a lo mejor que acepte tanto, la gente, ¿y si te arrepientes? ¿Y si no sé qué? Te meten cosas en la cabeza. Había una universidad que decía que la homosexualidad era como el tabaquismo, ¿no? Que se podía dejar.
como un vicio, ¿no? Realmente. Y no es una cuestión de vicio, es una cuestión de poder querer o de poder amar o de poder relacionarse con la gente con la que tú deseas, ¿no? Simplemente es compartir el amor y compartir momentos de mi vida con una persona a la que quiero. A mí el arte, o sea, va ligado totalmente al travestismo, pero hay gente que no, quiero decir, mantener, pues por ejemplo, gente que le gusta travestirse aún teniendo mujeres, quiero decir, que no tiene que ver porque eres una travesti porque te gusta tener relaciones con hombres, incluso parejas donde el hombre se traviste, quiero decir, es una práctica que hasta incluso le han señalado o parece como algo perverso relacionado con el vicio, algo negativo. Yo creo que es una práctica que debería practicarlo mucha gente porque sería como mucho más sano. Y el respeto es fundamental, y aunque tú te crees que estás en tu zona de confort con tu grupo de amigos pues heterosexuales, que todos somos muy hombres, a lo mejor hay alguien que no, a lo mejor hay una persona que está cerca de ti, que es tu amigo y al que quieres, que estás sufriendo algo que tú no llegas a comprender ni conoces. Y ese tipo de comentarios a lo mejor está haciendo que esa persona retroceda en cómo se siente y que se le imposibilite todavía más la oportunidad de conocerse a sí mismo y de aceptarse. Quizás no debe de ser tampoco algo característico a la hora de presentarme o a la hora de empezar a entablar una relación con alguien afectiva, amistosa o del tipo que sea. Hola, soy Alejandro y soy un chico transgénero, ¿me entiendes? Hola, soy Alejandro. Y pues depende después de cómo se vaya dando esa relación, si se va generando una confianza, si es una relación que va perdurando pues con el paso del tiempo, pues no tengo ningún problema. O sea, sí que es algo que acaba conociendo a la persona. Si es una persona que acaba siendo cercana a mí, sí que es algo que acaba conociendo, pero quizás también sea a lo mejor un poco una estrategia de protección en cierta manera, ¿no? Como tampoco sabes la forma o qué persona está preparada para recibir eso de forma constructiva y sana para ti, pues tampoco es a lo mejor un dato que das directamente en un primer momento por ahorrarte pues, situaciones que quizás no tienes por qué vivir porque la gente no comprenda. Bueno, yo creo que la base de las políticas LGTBI, como la ley LGTBI o la ley trans, que se han aprobado estos pasados 4 años, lo que buscan es cambiar la lógica del sistema y ir trabajando hacia una sociedad más inclusiva donde una persona trans no sea tratada como una enferma o no tenga que decir estoy enferma para que se le cambie el sexo en el DNI, en sus documentos de identificación, que no tenga que esperar a que un psicólogo o un psiquiatra digan que efectivamente esa persona es trans, porque esas personas son las primeras que saben que son trans. Y es que la gente, claro, como tampoco tiene el tacto para tratarlo, a lo mejor también se sienten incómodos porque es algo quizás nuevo o a lo mejor que se está conociendo más en este momento de la sociedad, pues te preguntan con incomodidad, una incomodidad pues, que tú luego acabas también notando, sintiendo, entonces, o te preguntan por cosas que, pues eso, orientación sexual, hay gente que también te pregunta a nivel genital, que son cosas que están fuera pues, del lugar, que a lo mejor a un hombre cisgénero no le preguntas cómo tienes el asunto. Y luego respecto al género, cuando nosotros estamos a día de hoy planteando, y hace mucho tiempo, lo que pasa ahora que se ha hecho como más mainstream, ¿no? De qué es ser una mujer, qué es ser un hombre, qué son cosas de mujeres, qué son cosas de hombres, ¿no? Ahí también planteamos qué es ser drag queen, hasta el punto que la figura de la drag queen también ha degenerado, y me gusta mucho la palabra degenerar, porque no es un género en concreto. O sea, tú ves una drag queen que es calva, con bigote, con barba, quiero decir, fenómeno Conchita Wurst, ¿no? Eso, bueno, aunque ya teníamos travestis con barba desde hace no se sabe cuánto. Sí que he notado una evolución social, como todos. Sí que pasan los años y la gente crece y madura, pero en verdad te sigues enfrentando a la misma circunstancia de siempre, de llegar a un sitio nuevo, tener que explicar que eres bisexual, que tu pareja es una mujer. Es exactamente lo mismo. Lo que sí que ha cambiado soy yo. En cierta manera, pues yo he vivido un poquito de eso también, ¿no? En el momento en el que yo supe que yo podía darle nombre a cómo yo me estaba sintiendo, fue mi objetivo. Lo que me llevase por delante, para mí me dolía obviamente porque pues, pierdes gente que te importa o a lo mejor que es cercana pues, como familiares en mi situación que no han comprendido, pero lo que me ha aportado a mí a nivel personal, tanto como a nivel de crecimiento, a nivel de autoafirmación, a nivel de autoestima, a nivel de conocimiento, el identificarme y darme ese permiso para identificarme y soy así y quien me quiera así y quien no me tiene por qué querer, no me hace falta ese querer. He vivido
Yo he aprendido muchas cosas. Para empezar a gestionarme conmigo mismo, me he conocido muchas partes de mí. Me he dado cuenta de muchas cosas, incluso hasta hace pocas semanas me he dado cuenta de cosas que siento o que digo, wow, cómo quiero vivir la vida, cómo la veo, cómo me quiero relacionar con la gente. Y sobre todo, a través de mí y el de los demás, ¿no? Conozco cómo funciona el mundo. Lo conozco desde otra perspectiva que me ha permitido que si no hubiera hecho esto, lo vería de otra manera y sentiría de otra manera. Y es curioso cómo tenemos que poner una etiqueta a todo. Pues yo soy bisexual, esta es lesbiana, entonces eso implica que nunca jamás va a tener una relación con un chico porque ya se ha delimitado como lesbiana. Tú te puedes marcar una etiqueta para tú sentirte más segura dentro de cómo eres, pero en realidad esa etiqueta puede cambiar en algún momento. Veo mucha gente que por ejemplo, parejas, mujeres, hombres, lo que sienten hacia ti y lo manifiestan, quiero decir, la sexualidad, cómo se mueve. Entonces eso es muy interesante, estamos hablando de que la sociedad no es tan estructurada, las sexualidades son muy abiertas, hay muchos matices y parece que esas realidades no se ven. No interesa también, porque creo que en realidad a las personas lo que necesitamos son jaulas un poco para que nos digan por aquí no, por aquí no, por aquí no. Eso es lo que nos da seguridad, nos da la calma. La plumofobia que existe hacia la gente hacia los hombres que son más afeminados, que por lo tanto es negativo, porque lo femenino es negativo, te sales de tu rol, los roles están para cumplirlos, entonces mal. La pluma, para empezar, no es patrimonio del homosexual, también hay heterosexuales con pluma, eso para empezar. Y luego la pluma me parece algo muy reivindicativo, muy punk, o sea, siempre la pluma para mí me parece lo más punk del mundo, y luego muy sexy, dependiendo de quién la lleve la pluma, o sea, que decir, que eso, la pluma, la feminización. Hay muchas mujeres con mucha pluma, de hecho yo de coña digo, hay muchas mujeres muy maricones. Yo tengo 35 años, nací en el 84, en el 84, cuando alguien como yo nacía era considerado una persona enferma todavía por la Organización Mundial de la Salud. Eso no cambió hasta el año 91, por lo tanto yo me pasé 7 años de mi vida siendo un enfermo, aunque yo no lo sabía, porque no asumía que era homosexual, pero si lo hubiese asumido, me hubiesen dicho que era un enfermo y hubiesen intentado tratarme, ¿no? Lo ideal hubiera sido que desde pequeños nos hubiesen dado una educación en la cual me disociasen un físico de una identidad de género o de un sentimiento y que tú pudieses empastar tu físico con tu identidad de género sin necesidad de que tú tengas que hacer una transición. No puedes hacerte una idea preconcebida de nada. Y vamos, y cada vez tengo más claro que cada uno, o sea, estamos, a pesar de que estamos rodeados de gente que nos quiere, nos apoyamos, pero la gente tiene que aprender, y es una labor que debería ser como una parte de la educación, de gestionar con nosotros mismos. La gestión con nosotros mismos. Por lo tanto, ya cada vez soy más un ciudadano de primera y por lo tanto podemos decir que mi balance es positivo de los últimos 35 años, pero no, hay que estar alerta porque el peligro está ahí. Porque una mala gestión con uno mismo conlleva toda la mierda que se genera. Del odio, de los abusos, de la violencia. Todo eso es una mala gestión con uno mismo. Para que pues, no tengamos que cambiar nada para entrar dentro de algo, ¿me entiendes? Que exista un cajón para cada uno, directamente. Hay gente que se dedica a predicar el odio, no hay más que ver el arzobispo de Valencia, en determinados grupos políticos que están apareciendo en las instituciones, que vienen a decir que no debemos de tener los mismos derechos que otras personas. Eso no se entiende, es como si dijeras, una persona que vive en esta casa tiene más derecho que una persona que vive en la casa abajo. Yo creo que lo que hemos de conseguir es que lo normal sea que todo el mundo sea diferente.